Hola a todas y todos. Bienvenidos a otra sesión de Cine Comentado, un espacio que hacemos desde el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes. Este es un espacio donde venimos a pensar, donde venimos a reflexionar y a comentar también sobre los cruces entre las nuevas narrativas, el cine, particularmente el cine documental, y a pensar las posibilidades que tienen las nuevas narrativas para impactar o para congregar de alguna manera a las personas alrededor de temas que, bueno, nos parecen relevantes desde este espacio que estamos construyendo, como temas de género, temas medioambientales, temas relacionados con la salud y demás, ¿no? Bueno, en la sesión de hoy, que es una sesión que vamos a estar dedicando al proyecto de Last Generation, nos acompaña, tenemos la suerte de que nos acompañe Alejandra Vieira. Alejandra, bueno, tiene formación en biología, en filosofía de la ciencia, es colaboradora del Laboratorio de Tecnologías del RULE y ahí coordina un eje de trabajo que tiene que ver con culturas y tecnologías regenerativas. Entonces, bueno, bienvenida Alejandra, es un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Pedro. Gracias al Centro Multimedia y al laboratorio por compartir en algo. Muchas gracias, Ale, por acompañarnos. Bueno, la dinámica de la sesión básicamente es la dinámica que hemos estado siguiendo en las sesiones anteriores, desde que nos fuimos a la modalidad online, por lo menos en este espacio de cine comentado. Vamos a estar intentando primero poner sobre la mesa, o sea, presentar el proyecto, poner sobre la mesa un poco algunas de las líneas o algunos de los cuestionamientos centrales que tiene este proyecto. En este caso, bueno, te habíamos pedido que nos prepararas como algunos comentarios relacionados con el proyecto. Vamos a estar tratando, bueno, el proyecto básicamente aborda el tema del cambio climático, particularmente el tema de la elevación del nivel del mar, con la amenaza que esto representa para ciertos territorios, particularmente el proyecto de Last Generation, es un proyecto que se ubica en las Islas Marshall del Pacífico y, bueno, todo digamos, el aumento del nivel del mar derivado del cambio climático ha puesto en riesgo de alguna manera el hábitat de los seres humanos ahí en la isla, ¿no? A un periodo de mediano plazo. Entonces, pues ya que me encarrilé, me gustaría como seguir presentando el proyecto. Voy a compartir aquí algunas imágenes del proyecto en lo que lo voy presentando, porque también estamos como intentando hacer un visionado, digamos, simultáneo de los proyectos. Aquí está The Last Generation, es un documental interactivo, es un documental interactivo de la PBS. La PBS es una red de televisión pública estadounidense y particularmente este proyecto lo hace un programa que comenzó siendo un programa de investigación periodística que se llama Frontline y es un programa que desde los años 90 ha experimentado, digamos, con la expansión de las narrativas periodísticas, no solo al formato del gran reportaje de investigación o el documental de investigación, como puede hacerse en la televisión tradicional, sino que además ha experimentado con las narrativas web, ¿no? Entonces, desde los años 90, desde el año 95, Frontline ha estado de alguna manera incursionando en distintas formas de construir narrativas expandidas alrededor de los trabajos de periodismo de investigación que hacen. En el caso de este proyecto, The Last Generation, como les decía, es un webdoc interactivo que trata sobre la vida en las Islas Marshall y qué sucederá, o sea, es parte de la pregunta de qué sucederá en la siguiente generación cuando el nivel del mar siga aumentando, como parece que va a suceder producto del cambio climático, y se ponga en peligro la vida de las personas en este archipiélago, ¿no? Particularmente el documental sitúa la narración desde el punto de vista de tres niños, dos niños y una niña, que viven en las islas, que nacieron ahí, pero que justamente va a ser la generación que se supone será la generación del cambio, ¿no? Probablemente digamos, si continúa este ascenso sistemático del nivel del mar, estos niños no se harán adultos, no se harán ancianos en las Islas Marshall. O sea, este país, que además como país es muy joven, es un país que terminó de consolidar su independencia también en la década de los 90, desaparecerá por completo en el transcurso de esta generación, ¿no? Entonces, a partir de esta premisa, digamos, las dos realizadoras, las dos directoras que están detrás de este proyecto, que son Michelle Misner y Cathy Worth, estuvieron durante todo un año haciendo una investigación, siguiendo personajes, siguiendo un poco el desarrollo de la historia de las Islas Marshall. Escogieron a estos tres niños como protagonistas
y a partir de aquí lo que hacen es justamente a través de videos, a través de infografías, a través de textos, un trabajo de periodismo de investigación muy fino, pues describir un poco los posibles escenarios, no solo de lo que está sucediendo en este momento, sino también de lo que va a suceder. Es un documental web interactivo con una navegación además absolutamente amable. Tiene una intro que pudimos ver ahora que estuve pasándola. Y una vez que uno entra al proyecto, pues puede elegir aquí alguno de los tres personajes a los que quiere seguir, digamos, a los que quiere acompañar mientras se hacen ciertas preguntas sobre el cambio climático y sobre cómo eso está afectando sus vidas. Lo interesante, evidentemente, pues en primer lugar es el trabajo de investigación que hay detrás, la seriedad de este trabajo de investigación. En segundo lugar, la perspectiva de quien narra, o sea, las directoras fueron muy inteligentes en situar la narrativa desde la visión de estos niños, que efectivamente son la última generación, o al parecer va a ser la última generación que va a vivir o que va a volverse adulta en las Islas Marshall. Y bueno, los acompaña un poco también en estos cuestionamientos que desde su mirada como niños, y bueno, en el caso de la niña ya es una adolescente también, se están haciendo justamente estas preguntas. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Envejeceré aquí o no? ¿Este es mi país? O sea, todo esto también ligado a una serie de problemáticas que si bien no se abordan del todo en el documental, están de fondo, como esto que decía que las Islas Marshall son un país relativamente joven, la identidad nacional, que además es un concepto siempre tan complejo de abordar, particularmente desde el cine, está todavía como en un terreno muy pantanoso en las Islas Marshall. Hay muchos intereses detrás también, evidentemente intereses políticos, intereses sobre todo de geopolítica. Y bueno, estas dos directoras hacen un acompañamiento de la historia a lo largo de un año desde el territorio, gracias a este programa de Frontline de la PBS, y nos presentan esta narrativa que, como les decía, es sumamente amable, ¿no? Cuando en algunas de las entrevistas, por ejemplo, escojamos esta historia, además la presentan de esta manera: el presente, el pasado y el futuro. Si elegimos, por ejemplo, seguir la historia de Wilmer, nos va a presentar, bueno, pues evidentemente la historia de este niño, y a través, o sea, cuando les han hecho algunas entrevistas, por ejemplo, a las directoras de este proyecto, casi siempre lo que mencionan es lo que hemos visto también en otros proyectos de este tipo, ¿no? En otros proyectos interactivos o en otros webtalks. La dificultad, la imposibilidad muchas veces de dar cuenta de toda la información que querían recuperar de alguna manera y querían poner a discusión del público, y la imposibilidad de hacer eso desde un documental televisivo cinematográfico tradicional, ¿no? Y por eso de alguna manera también recurren a estas narrativas web o estas narrativas interactivas basadas en web para contar la historia que quieren contar, ¿no? La navegación es muy amigable, la verdad. Puede ser a través del mouse, puede ser a través del teclado de la computadora, y simplemente uno puede ir saltando los diferentes capítulos que componen cada una de las historias. Los puedes ver completo o los puedes saltar, como habitualmente también sucede en documentales y en proyectos de este tipo. Y bueno, además de videos, pues uno puede encontrar que también hay artículos de investigación, que también hay infografías, que también hay audios, que también hay como algunas postales explicativas muy interesantes que de alguna manera ayudan a contextualizar no solo la historia, sino también a contextualizar el conflicto, ¿no? Entonces, pues es un gran ejemplo, de alguna manera, de cómo pensar la relación entre nuevas narrativas documentales y un tema, digamos, que muchas veces resulta aparentemente lejano o incluso complejo de abordar, y además ha sido complejo de abordar desde el cine tradicional, como es el cambio climático. Este es un documental que, bueno, ha sido multipremiado. Uno de los premios que tiene es el de la World Press Photo, y ahí ganó en la categoría de interactivo, que es una categoría también bastante reciente en este premio, y que es justamente muy interesante su inclusión, digamos, ¿no? En un premio de fotografía tan importante. Entonces voy a dejar de compartir por algún momento las imágenes del documental. Después vamos a regresar un poco a la navegación de él para presentar, bueno, escuchar a Alejandra, sus comentarios sobre justamente el proyecto. Sí, me gustaría recordarles a las personas que nos están viendo que a través del Facebook, del chat, pueden hacer comentarios, pueden hacer preguntas. Vamos a estar dando seguimiento a todas las preguntas, digamos, que tengan sobre este proyecto.
Gracias, Pedro. Sí, pues reitero, muchas gracias por la invitación. Me parece que, como lo mencionas, considero también que es un proyecto inteligente que logra articular muy bien todos los recursos, las narraciones, las infografías, las entrevistas, y que hace un panorama muy completo sobre este problema tan complejo que es la pérdida de territorio, ¿no? La pérdida de una cultura a raíz de un problema global como lo es el calentamiento. A pesar, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención, de que hay muchos datos sobre investigaciones académicas, científicas, geológicas, meteorológicas, sociales incluso, de diferentes universidades de la región e incluso de Estados Unidos, es que la voz no lo tiene, no la tienen los investigadores que han realizado estos estudios, ¿no? La voz es de estas infancias que están viviendo estos procesos de transformación en su cultura y en su territorio. Y es un proyecto que logra muy todos estos elementos para dar un panorama de lo que son las, que es algo que queda fuera en muchos documentales que estamos acostumbrados a ver, muchos documentales de naturaleza, muchos documentales de ambiente, toma en cuenta un paisaje natural, ¿no? Natural, entendida, ¿no? Ale, perdón que te Me parece interrumpa. también que estos... ¿no? Creo que, bueno, voy a quitar la cámara y voy a dejar las imágenes del documental porque estamos teniendo como algunos problemas en internet. Entonces, no sé si quieres tú también quitar la cámara para facilitar mejor la transmisión porque creo que se está cortando un poco el audio. Y bueno, prefiero que te escuchemos Ah, bien y que podamos irlo haciendo incluso viendo las imágenes del documental. ¿Te parece? ok, claro. Bueno, creo que sí te escuchamos de nuevo, Ale. ¿Bien? ¿Sí? ¿Me escucho bien? Sí. ¿Sí? Me escucho bien. Bueno, entonces, como que mencionaba, que es un proyecto que se logra ver, que logra abordar esta complejidad climática con el elemento humano, ¿no? El cambio climático, pues, no es un evento único, ¿no? Que sucederá a algún punto en un futuro lejano, como hemos, a veces las narraciones tradicionales están acostumbradas a informarnos, sino que es una serie de variaciones, ¿no? Y es una serie de fenómenos que se van a ir presentando en las realidades distintas de diferentes territorios y que van a ir causando toda esta serie de realidades que vemos en The Last Generation, ¿no? Me parece muy valioso que estas infancias estén en todos los tiempos que retratan, ¿no? Digamos el pasado, el presente y el futuro, están articuladas en estos tres tiempos, ¿no? Es decir, todas las historias de estos tres niños, o sea, su relación con el futuro tiene que ver con su territorio, ¿no? Su relación con el presente tiene que ver con su territorio y su relación con el pasado tiene que ver con su territorio. A través del relato de Julia, por ejemplo, podemos ver que la historia de la región, ¿no? La historia de las Islas Marshall ha estado también marcada por una serie de acontecimientos de despojo, ¿no? Y una historia muy complicada con el gobierno y la milicia de los Estados Unidos de América, ¿no? Entonces vemos que no es una situación aislada, esta vulnerabilidad que existe en el territorio y en todos los sistemas ambientales que conforman el territorio y los sistemas biológicos, ha tenido una historia de alteración, una historia de destrucción, y me parece que el proyecto logra resaltar muy bien esta historia que menciona Julia, ¿no? Que ella dice, bueno, yo siento como que estamos desconectados de nuestra tierra, que le estamos pidiendo a alguien prestada la tierra para vivir. De la misma manera, o sea, como todas las alteraciones en los sistemas biológicos que existen, ¿no?
por ejemplo, el blanque. Listo, ya regresamos. Perdón, Alan, nuevamente por los problemas que estamos teniendo con el internet. Pero bueno, vamos a seguir aquí, vamos a intentar hacer toda la sesión como la teníamos planificada y les vuelvo a recordar también a las personas que se vayan sumando a la transmisión que amén de los comentarios que nosotros vayamos haciendo del proyecto y de las reflexiones que vayamos teniendo, pues la idea también es abrir la discusión y que las personas puedan hacer preguntas, comentarios a través del chat de Facebook, que bueno, por el mismo que están viendo la transmisión. Entonces, Ale, te regreso la palabra, estabas comentándonos sobre la complejidad, digamos, del fenómeno, justamente de esto que que aborda el documental, ¿no? El tema del cambio climático, particularmente en las Islas Marshall, con todo lo que está detrás y con todo lo que esto entraña, ¿no? Entonces, bueno, tú estabas como Sí, analizando un poco el panorama de la problemática que presenta el documental. gracias, Pedro. Sí, bueno, comentaba un poco que a mí me parecía como que The Last Generation hace una invitación a generar sistemas de conocimiento distintos, ¿no? Más allá de los datos duros de los que hace uso el documental para retratar el problema de las emisiones de dióxido de carbono, el problema que conlleva esta acumulación excesiva de gases de efecto invernadero en la atmósfera que provoca que haya mayor concentración de calor en la Tierra, por lo tanto, el agua presenta dinámicas de cambio que se pueden percibir como el incremento en la temperatura y el incremento del nivel del mar, ¿no? Entonces, comentaba un poco que podríamos generar sistemas de conocimiento distintos, ¿no? En los que podamos compartir responsabilidades, ¿no? Justo hay una lista dentro de The Last Generation, una lista de los países que más gases de efecto invernadero, en este caso dióxido de carbono, emiten, ¿no? Lo que sucede con los gases de efecto invernadero es que son gases como el dióxido de carbono, el vapor de agua, el metano, que se acumulan en la atmósfera y que absorben el calor que de otra forma podría ser liberado. El calor térmico, ¿no? Digamos, energía térmica que está liberando la Tierra y que podría esparcirse hacia otras direcciones fuera de la atmósfera, pero estos gases se encargan entonces de absorber ese calor, ¿no? E irradiarlo de otras formas al sistema Tierra. Entonces, eso provoca que haya un incremento de las temperaturas, que haya un cambio en los niveles del nivel del mar, ¿no? Y que se vayan derritiendo, obviamente, los casquetes polares, que haya una eliminación de los glaciares, ¿no? Importantes de la Tierra, como son Groenlandia, como es la Antártica. Y entonces lo que sucede es que todo el sistema empieza a tener alteraciones, ¿no? Como bien lo intenta describir este proyecto, los sistemas están interconectados, ¿no? Si algo también hemos estado viendo con la pandemia de COVID, es que tenemos una interconexión muy cercana con elementos con los cuales ni siquiera sabemos que existen, ¿no? Entonces, esta interconexión, este encadenamiento de fenómenos es lo que está causando que haya territorios en riesgo en todo el mundo, ¿no? Particularmente The Last Generation se enfoca en las Islas Marshall, porque las Islas Marshall pues están a máximo 2 metros sobre el nivel del mar, y entonces la probabilidad de que queden bajo el agua en 100 años es muy alta, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con estas infancias que están relatando sus realidades a partir de lo que puede pasar, de lo que podría pasar en estos escenarios? Pues es una pérdida de su historia, es una pérdida de su territorio y es una pérdida de toda la biodiversidad que acompaña, ¿no? Por ejemplo, Iserman menciona en algún momento, ¿no?, del presente, él dice, yo fui de visita a Oklahoma, Estados Unidos, ¿no? Porque parte de su familia se mudó a Estados Unidos, ¿no? En un acuerdo que tienen las Islas Marshall y Estados Unidos de que los marshalleses no tienen que tener visa para vivir y trabajar allá. Entonces él dice, yo fui a visitar a mi familia y en todo este tiempo yo dije, yo quiero un coco,
¿no? Algo tan sencillo como un coco, su papá le dijo, no, aquí no se dan los cocos en estas temperaturas tan bajas, ¿no? Entonces él extrañaba el sabor del coco y también durante ese mes dijo, yo durante todo este mes solamente vi un grillo, ¿no? Entonces él lo que quiere ser es entomólogo para conocer la fauna de las Islas Marshall, ¿no? Entonces, para él estar en este nuevo territorio como es Estados Unidos, aunque fuera de visita, aunque fuera de vacaciones, e imaginar que su vida puede ser así, en donde puede tener contacto con un grillo durante todo un mes y desconectarse del lugar donde ha crecido y del lugar en donde ha establecido conexiones con su ambiente y con los animales que le rodean, para él es catastrófico, ¿no? Eh, lo mismo sucede con Julia, ¿no? Que bueno, ella ya tiene una historia, sus ancestros tienen una historia de despojo, ¿no? Con todas estas pruebas nucleares que el gobierno de los Estados Unidos hizo en el atolón Bikini, que está muy cerca del atolón Mayuro, que es donde se desarrollan principalmente las tres historias, ¿no? Que es la capital de las Islas Marshall. Entonces, bueno, toda esta contaminación nuclear, ¿no? Que fue un desplazamiento forzado de los habitantes del atolón Bikini para realizar estas pruebas nucleares y que tuvo repercusiones, ¿no? Julia lo lamenta, ¿no? Julia dice, bueno, si estamos de tierra en tierra, parece que estamos, que no tenemos casa, ¿no? Estamos pidiendo prestada a la tierra. Y bueno, es una serie de complejidades y de problemáticas. Me parece que es doloroso escuchar también las historias de estas infancias, porque vaya, uno se puede conectar bien como cuando uno era niño y pensaba en el futuro, ¿no? Pensaba en la tierra y pensaba en tu territorio, y entonces ellos, sus futuros, podrían estar desconectados de toda su historia y de toda su identidad como cultura y como personas, ¿no? Toda esta dinámica, ¿no? Me parece que el proyecto acerta muy bien en no terminar con una lista muy simple de acciones individuales, este, que puedan mitigar estos efectos del calentamiento global, que el calentamiento global está teniendo en la Tierra, ¿no? Como estas listas que son tan promovidas por el llamado capitalismo verde, ¿no? En donde, bueno, hay una serie de lineamientos y todo se reduce a 10 puntos de qué es lo que tú puedes hacer por el planeta, ¿no? Si bien la responsabilidad individual también es importante, me parece que el proyecto acerta muy bien en no reducirlo a eso y en decir que el problema es más grande y que precisamente se ha estado articulando de forma que las poblaciones no han tenido oportunidad de decidir sobre su futuro y sobre su presente, ¿no? Hay una parte en donde se rescata esta participación del presidente de las Islas Marshall en la conferencia internacional sobre cambio climático en París en el 2015, que fue cuando se firmó el Acuerdo de París, ¿no? Del que Estados Unidos se retiró en el 2017, en donde se acordaba reducir las emisiones para limitar el incremento de la temperatura en la Tierra, ¿no? Entonces el presidente de las Islas Marshall sale diciendo que todo lo que conoce y que todas las personas a las que aman están en las manos de ustedes, ¿no? Se lo está diciendo a los líderes nacionales, representantes que están presentes en esta conferencia de París. Entonces me parece que es precisamente un retrato de cómo las poblaciones han perdido autonomía y hemos perdido decisión en cuanto a lo que sucede en nuestros territorios, a cómo manejar las problemáticas y sobre nuestros futuros, ¿no? Porque bueno, las Islas Marshall es un ejemplo de cómo el territorio, o sea, este es un país entero que podría desaparecer, ¿no? En muchos casos, en el caso de México, por ejemplo, el problema también es real, ¿no? También es verdad que muchas líneas costeras van a sufrir severos daños si el nivel del mar se incrementa, ¿no? No solamente es un fenómeno, no solamente es un evento, ¿no? Digamos que el nivel del mar sube y todo podemos adaptarnos a esa nueva realidad, sino que el nivel del mar si se incrementa, ¿no? Eso implica, por ejemplo, la desaparición de ecosistemas de coral,
Eso implica que el agua de mar entonces puede entrar aguas continentales y salinizar los suelos y, digamos, contaminar, entre comillas, ¿no? Con agua salada, las aguas continentales, que son una parte importante del sistema y de los ciclos hidrogeológicos en la Tierra, ¿no? Entonces, es un evento que conlleva muchísimos más fenómenos, ¿no? Y que, bueno, que están, que los habitantes de estas islas están preocupados, pero que están tomando acción también, ¿no? Justamente como en la parte del futuro, ¿no? Cuando Wilmer está hablando, cuando Wilmer lo que quiere ser es presidente de su país y sortear todas estas dificultades y ser un líder nacional que pueda sobrellevar esta problemática, en la sección de futuro, ¿no? En donde podemos ver el tipo de acuerdos que se han establecido entre los países para reducir la cantidad de gases de efecto invernadero, ¿no? En donde podemos ver una serie de gráficas sobre los escenarios posibles que pueden suceder si los niveles no se reducen. En esta sección del futuro también se retratan que hay esfuerzos locales, ¿no? Que hay esfuerzos locales para generar resiliencia entre la población, ¿no? Entonces, me parece que el proyecto hace muy bien en retratar estos esfuerzos locales y en hacer notar que los recursos no están llegando a estos proyectos locales, ¿no? Que esta intención de salvar lo local desde lo personal, desde las familias que habitan las Islas Marshall, este, es valioso, ¿no? Es muy valioso porque ellos conocen su realidad, ellos conocen su entorno y no tanto quien está haciendo políticas públicas o quien está gestionando los recursos que llegan desde fondos internacionales, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, pues es muy amplio el espectro que abarca el documental, ¿no? Todo lo que nos cuenta, cómo nos lo cuenta, ¿no? Me parece que es un proyecto, como mencionaba, muy inteligente, ¿no? Me parece también que es muy relevante cuando habla sobre la migración, ¿no? Sobre los efectos de migración que el cambio climático puede causar en diversos territorios, ¿no? Eh, Menciona que hay sociólogos que han hecho estudios sobre por qué las personas están migrando, ¿no? Particularmente de las Islas Marshall y de otras islas del Pacífico. Y entonces menciona de Last Generation que los sociólogos se han sorprendido de que uno de los elementos claves en los motivos de migración ha sido los problemas ambientales, ¿no? O los efectos que pueda tener el cambio climático en el territorio. Entonces, estos motivos emocionales, ¿no? Estos motivos menciona el documental Sin Esperanza, ¿no? El investigador que hace el estudio dice, me parece que de pronto la gente puede estar tomando decisiones sobre mudarse a otros lugares con base en la desesperanza y no en situaciones reales. Pero entonces este sentimiento de desesperanza me parece que explica bien lo que sucede con los marshaleses, ¿no? En un principio despojados de algunas poblaciones despojadas del atolón Bikini por las pruebas nucleares y ahora ante esta amenaza, ¿no? Y que son elementos que se deben tomar en cuenta a la hora, pues, de establecer políticas públicas o de accionar elementos comunales que tengan que ver con el bien del territorio, ¿no? Ale, bueno, sí. bueno, justo tú decías, bueno, hay una cosa que me parece fundamental de todo de este análisis que has estado haciendo, además muy minucioso del proyecto y de la problemática que abarca, y es el tema de la complejidad de algo que muchas veces reducimos a la idea de cambio climático. O sea, cuando pensamos en cambio climático, incluso cuando el cine, las narrativas sobre cambio climático por lo general, lo que hacen muchas veces es reducir este cambio a una transformación, digamos, meramente física y además que va a ser limitada, ¿no? O sea, pensemos que sí, sabemos va a subir el nivel de las costas en ciertos lugares, van a pasar estas cosas, digamos, los veranos se van a hacer más intensos, los inviernos también. O sea, como todas estas ideas comunes que hay sobre cambio climático,
y pocas veces vemos narrativas que de alguna manera complejicen la misma idea de cambio climático y todo lo que eso entraña, ¿no? Creo que justamente tú lo que decías en el análisis que hacías de este documental era justamente cómo iba develando poco a poco todo lo que esa idea de cambio climático implica. O sea, el cambio climático no solo es que va a subir el nivel del mar, es la pérdida de biodiversidad, pero también es la pérdida de comunidades humanas, es la pérdida de cultura, de tradiciones. Bueno, es un fenómeno extremadamente complejo y que un documental como este logra de alguna manera como, quizás si no profundizar en cada una de estas dimensiones, por lo menos presentarla. Y yo tengo la premisa que de alguna manera tiene que ver con la propuesta narrativa. O sea, un documental tradicional, pensemos en un documental cinematográfico, tiene un tiempo y un espacio limitado para presentar los argumentos que quiera presentar y tiene además una poética y una materialidad específica para hacer eso, ¿no? Y justamente las narrativas interactivas, las narrativas web, como están en un momento aún de experimentación, bueno, no sé, por ejemplo, desde el ámbito de las artes, no se consideraría, por ejemplo, que los llamados nuevos medios han llegado a un momento de canon, ¿no? En tanto no hay un canon, hay un espacio de mucha experimentación, particularmente experimentación formal, pero también experimentación temática, discursiva, que resulta muy interesante y que abre posibilidades. Entonces, bueno, creo que es uno como de los grandes aciertos que tiene este documental al elegir esta forma específica de contar la historia y de hacer este seguimiento, le permite también como abrir el diapasón de lo que entendemos incluso como un conflicto dentro de la narrativa, ¿no? O sea, el conflicto se dinamita y se convierte en pues sí, en muchos conflictos que se concatenan en un fenómeno tan complejo como el del cambio climático. Bueno, ya tenemos Claro. algunas preguntas. Bueno, la primera pregunta que nos están haciendo es que si creen que hay un cambio en cómo se responsabiliza a los sujetos y a qué sujetos en el deterioro ambiental, en el tránsito de los documentales tradicionales y las nuevas propuestas. ¿Y qué importancia tendría eso? Que si hay nuevos responsables. Bueno, no sé si es Ujú. o qué tan familiarizada Ale estés con otros proyectos de esta naturaleza, pero bueno, al menos con este proyecto, eh, ¿qué puedes decirnos, digamos, al respecto de esta pregunta? Sí, justo como comentaba hace unos momentos, o sea, justo que precisamente no cae en esta responsabilidad individualista, ¿no? De que con pequeñas acciones podemos todos generar un cambio. Cuando estamos viendo en la lista de los principales emisores de gases de efecto invernadero son los países industrializados, excesivamente industrializados como China, como Estados Unidos, ¿no? Y entonces, o sea, el esquema es mucho más complejo que una acción individual, ¿no? Por eso enfatizan, digamos, la presión que se puede hacer sobre las políticas públicas y me parece que eso es lo que rescata también este documental, haciendo también un símil con la catástrofe que ocurrió a inicios de la década de los 40 con todas estas pruebas nucleares, ¿no? De todos los efectos sin precedentes que tuvieron en las poblaciones, ¿no? Y de cómo Estados Unidos decidió hacer un fondo, darles dinero en una negociación impuesta, ¿no? Entonces, como siempre esta negociación y siempre esta monetarización de cualquier tipo de daño, ¿no? Entonces, sí me parece que este documental rescata esa idea de la responsabilidad, ¿no? Por eso yo también podía pensar que esto es un llamado a generar estos nuevos sistemas de conocimiento que nos permitan compartir responsabilidades, ¿no? Y también hacer un llamado a organizaciones comunales, ¿no? Organizaciones colectivas para hacer frente y para también hacer presión, ¿no? Porque, bueno, en la lista que mencionan sobre las emisiones de dióxido de carbono, en primer lugar está China, en segundo lugar está Estados Unidos, y en el número 202 están las Islas Marshall, ¿no? O sea, ellos son de los que menos gases de efecto invernadero producen, sin embargo, van a ser de los lugares más afectados, ¿no? México, por ejemplo, está en el lugar 14, ¿no? Entonces, toda esta industrialización, el uso de combustibles fósiles es el principal motivo de las emisiones de dióxido de carbono, por lo menos en la atmósfera, ¿no? Entonces, me parece que sí, por lo menos complejiza la idea de responsabilidad, el documental, ¿no?
Bueno, a mí me gustaría justamente sobre esta misma pregunta que nos hicieron, como pensarlo también un poco desde el ámbito de la producción de las narrativas interactivas, ¿no? Porque hay una, o sea, creo que la pregunta primero habría que responderla por quién lo está haciendo, o sea, quién está narrando, ¿no? Desde dónde se está narrando y desde dónde se está construyendo la problemática que presenta en este caso el documental. Creo que no es casual que este sea un documental de la PBS, que es una, pues sí, una red de televisoras públicas norteamericanas, más bien es la red de televisoras públicas norteamericanas. Entonces, digamos que no está necesariamente vinculada a un poder político específico. Y creo que en ese sentido también, pues el modelo de distribución que eligieron y esta forma, digamos, de contar la historia que están contando, también les permite ciertas libertades a las creadoras de este proyecto en particular, que justamente hacen que las responsabilidades de alguna manera se dejen de desplazar, bueno, más bien se desplacen, perdón, de las personas. Muchas veces cuando hablamos de cambio climático, efectivamente, siempre hay una carga sobre todos y sobre todas, ¿no? O sea, nosotros somos los responsables del cambio climático. Nosotros estamos generando todo esto que está sucediendo con nuestra huella ecológica, ¿no? Y hay una idea siempre de responsabilizar a las personas detrás de lo que está sucediendo cuando sabemos que hay responsabilidades gubernamentales y bueno, responsabilidades también, por supuesto, de las grandes transnacionales, empresariales, que son mucho más, pues no en una escala de relevancia, pero que realmente son el núcleo del problema, digamos, ¿no? Entonces, claro que hay acciones siempre individuales que se pueden hacer, pero sabemos que mientras no se ataque la problemática central y no se denuncie, digamos, directamente, no se va a conseguir un cambio concreto. Y creo que el documental de Así alguna es. manera sí puede hacerlo, aunque de forma tímida, estoy de acuerdo con eso, lo hace justamente porque está hecho desde, o sea, por el lugar de producción de este documental, ¿no? Que es otra vez la red de televisoras públicas. Esta idea de red de televisoras públicas creo que no es menor en el caso específico de este documental, con los bemoles que esto tenga, ¿no? También en el caso, bueno, ampliándolo, saliéndonos un poco de la narrativa específica de este proyecto y pensando en otras propuestas interactivas, webs, incluso realidad virtual, hay mucha producción de los llamados nuevos medios, las llamadas nuevas narrativas, alrededor del tema del cambio climático, en sus muchos aspectos y en sus muchas dimensiones, ¿no? Pero creo que, digamos, si hay una necesidad, por lo menos, desde la propia exploración formal, hay una necesidad de repensar el discurso. Esto pasa también, pues, por lo que decía hace un rato, ¿no? Todavía no hay un canon construido y en tanto no hay un canon construido, no hay una industria construida alrededor de las nuevas narrativas. Y eso también significa que hay menos ataduras de todo tipo, ¿no? Menos ataduras políticas, menos ataduras institucionales, incluso si se quiere, pero tampoco podemos ser ingenuos, porque si no caemos en esta idea digamos, de la utopía digital y de que efectivamente el mundo digital las narrativas que generemos para este mundo digital son mucho más libres, están mucho más descentralizadas y que realmente tienen una posibilidad, o sea, intrínsecamente permiten la conversación de formas más horizontales. Y creo que eso tampoco es real, ¿no? O sea, sí digamos, es un momento mucho más interesante para, no solo para repensar en el caso específico del cambio climático sobre quiénes recae la responsabilidad, sino en general sobre muchos temas. Es un momento muy interesante el que nos plantean los nuevos medios porque hay mucha posibilidad de, pues de experimentar y de decir cosas, de ensayar, digamos, formas narrativas y con esto también ensayar modelos discursivos que siempre vienen con cargas ideológicas. Pero tampoco podemos pensar que, digamos, que podría ser la solución definitiva a muchas de las problemáticas que enfrenta hoy, por ejemplo, el cine tradicional, ¿no? Y la televisión particularmente, que siempre son como estos grandes intereses políticos y económicos que están claramente detrás de la producción de discursos y particularmente de la producción de discursos sobre el cambio climático. Entonces, bueno, Claro. eso era como para ampliar un poquito sobre la pregunta que nos estaban haciendo. Ale, bueno, tú de alguna manera cuando estabas también contextualizando un poco la problemática alrededor de este proyecto, hablabas de México, ¿no? Y bueno, evidentemente Sí. es un tema que nos interesa a todas y todos los que vivimos en México, sobre, no solo sobre cómo va a afectar, digamos, el cambio climático en México, sino justamente cómo estamos narrando ese cambio climático. O sea, lo mismo, cómo estamos complejizando o no
de qué manera estamos presentando lo que va a suceder, de qué manera estamos presentando lo que estamos viviendo ahorita relacionado con el cambio climático en los medios tradicionales y también en los medios, digamos, en los llamados nuevos medios. Sí, bueno, me parece que el discurso que se ha articulado alrededor del cambio climático ha estado basado principalmente en noticias, ¿no? En medios que se dedican a comunicar notas periodísticas. Entonces, tenemos como una idea fragmentada de lo que está sucediendo en el país, ¿no? O sea, tenemos una idea fragmentada de que hay deforestación en Michoacán, ¿no? Tenemos idea fragmentada de que hay sobrepesca en el Mar de Cortés, ¿no? Tenemos otra idea de que ha habido problemas en el Golfo de México, ¿no? Precisamente con la extracción de combustibles fósiles. Entonces, pero no me parece que estemos teniendo una, una narración o que no estemos creando otro tipo de articulación, de información o de discursos que vaya más allá de lo meramente natural y estadístico y teórico, ¿no? A diferencia de lo que intenta hacer The Last Generation, me parece. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya esfuerzos locales muy valiosos, ¿no? Pero estos esfuerzos locales también siguen siendo visibles a partir de medios tradicionales, ¿no? Entonces, bueno, la academia está interesada, el gobierno está interesado, ya hay plataformas en línea sobre el cambio climático, pero el discurso sigue siendo informativo, ¿no? Me parece como qué es el cambio climático, cuáles son las cifras, qué es lo que está pasando, qué es lo que puede pasar, ¿no? Pero se salen, o sea, estos datos aislados, estas ideas medio sueltas, no tienen una base real, ¿no? Sobre la que podamos decir qué es lo que me puede pasar, ¿no? ¿Qué es lo que me puede pasar a mí? Aunque las personas noten, ¿no? Las personas de estos territorios, las personas de los territorios deforestados, las personas que viven las sequías, ¿no? Las personas que viven la falta de agua, todas ellas tienen mucho que decir, ¿no? Y entonces me parece que es más a partir de establecer contacto con las poblaciones y establecer un tipo de suelo común y de cómo hacer un diálogo para ver qué podemos hacer, ¿no? Claro, hay una idea que tú mencionas, Ale, que me parece como fundamental justamente para recuperarla y quizás ampliar un poquito más sobre eso, que es el tema de las narrativas locales, ¿no? Cómo muchas veces, digamos, y sabemos que desde la... O sea, ¿cuál es la respuesta? Porque tampoco habría una respuesta unívoca que dar al problema de la construcción de narrativas alrededor del cambio climático. Y no hay una solución ideal ni única a esa problemática, ¿no? Pero en el caso específico de México, y no solo en México, en América Latina, muchas veces sabemos que son las organizaciones, que son los colectivos, que son ciertos espacios que tienen un ámbito de incidencia local, quienes están intentando construir narrativas, no solo, pues, evidentemente narrativas complejas como la que presenta este documental, pero sí desde distintos medios, además hay quienes lo hacen desde la radio, desde canales de televisión locales, desde espacios, digamos, muy incluso comunitarios, que son siempre muy interesantes, pero que justamente fallan, y no es una falla específica de esas narrativas ni de las personas que están detrás de ellas, sino es una limitación lógica, digamos, de la construcción de esos mismos discursos. No hay una falla en cuanto a la articulación que pueden hacer por la misma falta de recursos, por la falta pues sí, sobre todo de recursos para articularse con otros espacios y construir narrativas mucho más complejas, ¿no? Entonces, pues sí, eso es algo que, por ejemplo, vemos mucho en México, pero también en América Latina, como la, la problematización, digamos, mediática. No solo salgámonos incluso ya de este espacio de las narrativas interactivas, del cine, incluso tradicional, de la televisión. Muchas veces las narraciones más interesantes están en el espacio de lo comunitario. Y bueno, eso a la vez también limita un poco como la misma construcción de esas narraciones. Es una percepción personal, ¿no? Pero justamente eso era lo que quería como que dialogar, o sea, como comentarte y que tú también me dieras tu opinión, Ale, en este sentido.
Ujú. hasta dónde desde ese espacio se pueden articular las narrativas locales con, digamos, otras iniciativas para construir discursos mucho más complejos, mucho más... y complejos me refiero no a más ricos ni más interesantes, sino justamente con muchísima más información. Sí, pues me parece que, o sea, más allá de hacer, por ejemplo, una vinculación con las personas que tienen unos datos, ¿no? O con las personas que hacen análisis estadísticos y con las personas que están viviendo los efectos, ¿no? La cotidianidad de un cambio de esta magnitud, más allá de a lo mejor una colaboración, que es lo que pienso se hace cotidianamente, ¿no? Vamos a unir a quienes generan los datos, a quienes analizan la realidad con las personas que la viven, ¿no? Entonces, me parece que más allá de eso, se podrían, o sea, es que seguro hay, ¿no? Seguro hay esfuerzos de este tipo, solo que yo en lo particular no los conozco, pero estoy segura que están, ¿no? Que falta a lo mejor que puedan ser visibles y que esta falta de visibilidad se puede deber a mil cosas, ¿no? Que puedan empezar a articular ese tipo de información desde otros lugares, ¿no? Como me parece que el documental puede estar proponiendo, ¿no? Que es que me parece que es su propuesta, o sea, decir sí hay datos, pero hay una realidad que va mucho más allá de los datos que podemos ver en un porcentaje o en una gráfica, o en una tabla, ¿no? O sea, hay una realidad, hay vidas que están siendo afectadas, y cómo narrar y cómo hacer parte y cómo escuchar, ¿no? Me parece que es algo que tendremos que ir construyendo porque, vaya, es un fenómeno que estamos viviendo, ¿no? Que vamos a empezar a vivir también todos como sociedad, ¿no? Y tendremos que ver cómo ir generando este hablar, este escuchar y este hacer. Claro. Que bueno, en el caso particular de América Latina y bueno, también en México, hay un gran problema alrededor de la producción de este tipo de discursos, particularmente de obras como esta, de proyectos como este de la Generation, que, que bueno, que tiene que ver evidentemente con los fondos, ¿no? O sea, si en este momento además tan complejo como el que estamos viviendo, sabemos que hay una gran discusión pública también, particularmente dentro del gremio cinematográfico, porque no se retiren los fondos que ya existen, porque de alguna manera se apoye y se estimule la producción cinematográfica, digamos como, porque también hay una responsabilidad evidentemente que tiene el cine, que tienen los medios en general de mostrarnos y de narrarnos justamente todas estas problemáticas, ¿no? Pero si además para el cine tradicional y para la televisión, que parecieran como estos grandes, dentro, por lo menos dentro del ámbito mediático, estos grandes monstruos intocables, ¿no? Que están ahí y que han construido su historia y que son casi que invulnerables. Si para estos grandes espacios mediáticos hay muchísima incertidumbre sobre qué va a suceder, pues todavía muchísimo más para el ámbito de lo que llamamos como nuevos medios, ¿no? Hay muy pocos fondos, como sabemos, públicos. eh, bueno, en el caso de México solamente hay uno específicamente para las narrativas web, interactivas, inmersivas, realidad virtual, como todos estos nuevos formatos, digamos, y es un fondo de la Ciudad de México, o sea, ni siquiera es de todo el país, es un fondo de Foprocine, ¿no? Entonces, vemos que un proyecto como este, evidentemente, pues está financiado por la PBS, que es una gran cadena de televisión pública, y además no solo por la PBS, sino que entraron como otros sponsors y patrocinadores para poder hacer una investigación tan compleja como esta, que como les decía, duró un año eh, en el terreno, y luego pues tener este proyecto en el caso de México es absolutamente este, complicado, digamos, ¿no? Levantar un proyecto de esta Claro, magnitud. Entonces, claro, bueno, o porque por sea, lo general también, perdón. Ujú. no, no, perdóname tú. Sí, también, o sea, precisamente lo que mencionas, y tampoco es como que estemos viviendo o podamos conceptualizar que puedan existir colaboraciones, ¿no? Entre diferentes instancias, entre diferentes fondos. Eh,
solemos pensar la realidad como muy en unidades discretas, ¿no? Entonces, que, por ejemplo, este, eh, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas no se va a poder unir nunca con con el IMCINE, a no ser que se trate de un proyecto de divulgación, pero no a lo mejor para desarrollar algo que vaya más allá, desde la explicación de los pobladores, desde su realidad, ¿no? Entonces, a lo mejor es como un poco abrir esos espacios, empezar a hilar historias, ¿no? Que podría ser que podríamos tener una narración o crear una narrativa que dé cuenta de un problema tan complejo y que sirva para invitar a las personas a pensar o a hacer o a reflexionar, ¿no? Y en última instancia a generar conexiones para tener una acción, en una acción que impacte, ¿no? Claro, justamente, bueno, a lo mejor es que es una deformación profesional y yo lo reconozco. Yo vengo del ámbito de los medios, entonces justamente para mí a veces es muy difícil, muy complejo pensar en la financiación de un proyecto que no pase por estos mecanismos, digamos, casi, bueno, fuera y dentro de la industria, pero que están muy establecidos, ¿no? Que tiene que ver con los fondos, pero que tiene que ver con la búsqueda de ciertos patrocinios. O sea, hay una manera de producir películas tradicionales que de alguna manera, a falta de un mejor manual, por decirlo de alguna manera, hemos ido trayendo también al ámbito de los nuevos medios. Pero efectivamente, si no hay los suficientes apoyos para los medios tradicionales para estos, pues como te decía, prácticamente ninguno en el caso de México, entonces se vuelve muy complejo querer imitar un poco como ese sistema productivo. Y a propósito de este proyecto que sí tiene detrás, digamos, un esquema de financiación que parte de los medios públicos y de esta responsabilidad también del Estado pues sí, de apoyar la creación de contenidos públicos, o por lo menos lo más alejada posible de ciertos intereses políticos, económicos y demás, aunque sabemos que siempre es muy complejo hablar de esta famosa independencia. Pues en el caso de México como te decía, ¿no? Es muy complicado pensar que esto es posible y es muy complicado también pensar otras formas de financiación. Entonces, quizás, bueno, lo que estabas comentando anteriormente es una salida. Evidentemente no hay manuales tampoco para producir una obra interactiva. Como si yo quiero hacer un proyecto de este tipo, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo además de la investigación? ¿Por dónde empiezo además de la búsqueda de fuentes? ¿Cómo le hago para levantar un proyecto así? O sea, evidentemente es una pregunta que no tiene respuesta, por lo menos desde mi punto de vista, o no tendría una sola respuesta, pero Ale, tú que quizás vienes desde otro espacio, digamos, de construcción del conocimiento, también cómo verías esto, o sea, ¿qué otros, de qué otras maneras también podrían hacerse este tipo de proyectos que no necesariamente dependan de un sistema de financiación tan establecido pero tan hermético al que las nuevas narrativas probablemente les cueste mucho trabajo y nunca puedan entrar? Claro. Pues bueno, por ejemplo, los apoyos que también se dan desde las secretarías, todas encargadas de recursos energéticos o de los recursos nacionales, ¿no? Porque justo toda la diversidad biológica del país le pertenece a la nación, ¿no? Entonces, por lo tanto, es administrada por la nación. Entonces, cualquier tipo de interacción o de intervención que uno pueda tener, tiene que estar mediada esa relación por el Estado, ¿no? Entonces, siempre uno tiene que tener ciertos permisos, siempre uno tiene que tener eh, ciertas habilidades, ¿no? Para que puedan otorgarse estos permisos. Pero me parece que, por ejemplo, o sea, The Last Generation, ¿no? Sí nos puede invitar a hacer un trabajo sinérgico, ¿no? Porque si bien todas las personas que están colaborando en este proyecto parece que vienen de muchos lugares, ¿no? Entonces, eh, poder hacer una colaboración, ¿no? A lo mejor, y que un proyecto pueda entrar eh, a lo mejor desde el punto de vista de la divulgación, sin ser divulgación, puede ir abriendo otros espacios, ¿no? Porque precisamente este no es un proyecto de divulgación simple, ¿no? De divulgación en donde aparezca un video con animación en 3D sobre lo que significa
el calentamiento global, sobre lo que significa alguna descripción técnica de un concepto científico, sino que va más allá, ¿no? Entonces, me parece que a lo mejor en algún proyecto de divulgación, si puede, podría estarse modificando lo que es la misma, el mismo discurso que se tiene sobre divulgación y desde dónde se plantea una idea de divulgación, ¿no? Tal vez en un proyecto como esos, podría entrar una narración articulada desde otros lugares como lo es The Last Generation, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, y además la otra gran pregunta sería cómo trascender justamente la divulgación, ¿no? O sea, cómo muchas veces vemos esta etiqueta, además, que se ha convertido en una etiqueta dentro del ámbito cinematográfico, que es el documental de naturaleza o el cine ambientalista. O sea, hay como varias maneras de llamarle, pero efectivamente intentan como formalizar un poco la producción que hay alrededor de las narrativas sobre nuestras relaciones con la naturaleza, con el medio ambiente y demás. Y muchas veces vemos que este tipo de obras se quedan en el plano de lo divulgativo y en un plano, o sea, y no es que lo divulgativo esté mal, simplemente que se quedan en un plano, digamos, básico, ¿no? Y que no necesariamente es un plano que invite a la acción, que no necesariamente es un plano que te haga, o sea, que movilice otro tipo de reflexiones, incluso de acusaciones respecto a lo que está sucediendo. Claro, porque también nuestra idea de divulgación, ¿no? Y en particular sobre temas ambientales está, me parece, muy marcada por toda la tradición que se ha tenido principalmente de influencia de Estados Unidos de proyectos como National Geographic, ¿no? O de desarrollo de audiovisuales muy producidos como los que produce la BBC de Londres, ¿no? En donde, donde lo que se pretende son otras cosas, donde lo que se quiere rescatar son otras cosas, y no lo que hace The Last Generation, ¿no? Que es justo salirse de ese esquema, salirse de esa idea de estética visual, ¿no? Y abordar una complejidad social como lo es todo el ambiente, ¿no? O sea, el ambiente no es que esté allá afuera, no es que estemos preservando la laguna, no es que no se ha tocado nunca, ¿no? O sea, el ambiente es parte de lo que somos como seres humanos, de lo que somos como poblaciones y de lo que ha sido nuestra historia, ¿no? Entonces, justo qué se va a divulgar, cómo se va a hacer, ¿no? Qué se decide, qué palabras se eligen, qué escenas, qué locaciones se eligen, quién habla, quién dice, ¿no? Me parece que es algo que se podría replantear tanto desde los círculos en donde se hace documental de naturaleza en México, como desde los círculos de divulgación, como desde otras esferas, ¿no? O sea, el punto es a lo mejor es un llamado a la colaboración. Claro, efectivamente. Bueno, me gustaría, si las personas que nos están viendo tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario, o si tú quieres decir algo más sobre el proyecto, Ale, creo que ha sido bueno, para mí ha sido un gusto tenerte y ha sido una plática en la que justamente hemos pensado mucho en la forma del documental, particularmente de estos documentales que están enfocados al cambio climático y bueno, también nos hemos como aventurado a pensar incluso formas de cómo hacer este tipo de documentales, ¿no? Entonces, no sé si alguien de los que nos está viendo, les repito, pueden hacer preguntas, comentarios a través del chat de Facebook y si no, pues por mí sería todo por la sesión de hoy. Les recuerdo que este ciclo de cine comentado es un espacio que tiene una frecuencia mensual, es un espacio dedicado a pensar justamente las relaciones entre la producción, particularmente la producción documental y las nuevas narrativas, cuáles son las posibilidades expresivas, pero también ideológicas, políticas, narrativas que nos permiten estos nuevos medios y también cuáles son las maneras de impactar, ¿no? Que tienen o que podrían tener a partir de este momento de mucha experimentación que se está viviendo en el mundo entero y que ahí va México también como incorporándose a ese espacio de experimentación. Nunca, no queremos que el espacio del cine comentado sea un espacio nada más para personas que están interesadas en la producción de proyectos de este tipo. Evidentemente también es un espacio para estas personas, pero no exclusivamente, sino todas las personas que les interese el mundo de las narrativas y de las nuevas narrativas en particular,
y pensar esas formas, pensar cómo impactan en nuestra vida y pensar cómo nos atraviesan, sobre todo en torno a temáticas, a un ciclo que hemos este año por lo menos delimitado en cuanto a cuatro grandes áreas, ¿no? La primera fue género, los meses de enero a marzo, bueno, luego estamos en la de medio ambiente, le hemos llamado medio ambiente, ha faltado un mejor nombre, pero bueno, después vendrá migración, que también en el tercer trimestre del año vendrá migración, que es un tema también absolutamente complejo, y finalmente salud, documentales interactivos que tienen que ver con el tema salud. Eh, bueno, si no hay ninguna otra pregunta, yo lo dejaría hasta aquí. Las invito y los invito a que nos acompañen en la próxima sesión, que será a finales de junio. Pueden ver la fecha concreta a través de la página de Facebook del laboratorio. Y, eh, y pues nada, los invito también a sumarse a la conversación. Pueden dejar comentarios, preguntas, si ven este en vivo después, en otro momento, y también las podemos tener en cuenta para las siguientes conversaciones que vamos a tener. El próximo mes vamos a estar hablando sobre un proyecto mexicano, que es un proyecto que está justamente, Ale, en esta etapa de producirse, o sea, de llevarse a cabo. Es un documental web también, sobre la Sierra Gorda Mm, de Querétaro. Entonces, bueno, ahí vamos a estar. También te invito a que nos sigas en la transmisión del claro, mes que por supuesto. y, y bueno, que justo juntos y juntas sigamos pensando las maneras de producir, de contar este tipo de proyectos y también cómo convertirnos en otra forma en otro tipo de consumidores y de espectadores también de este tipo de narrativas. Entonces, bueno, te agradezco Mm. muchísimo, Ale. Agradezco a las personas que A nos ti, estuvieron acompañando. gracias, Pedro. Muchas gracias. Agradezco mucho a las personas que estuvieron en la transmisión y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gobierno de México.